Pues muchísimas gracias, Arturo, por esas elogiosas y desproporcionadas palabras que usted generosamente ha expresado. Mi única timbre de orgullo es tratar de aplicar los principios de la epidemiología al tema de la violencia. Y eso he dedicado estos 20 años. Quiero pues agradecer muchísimo esta invitación. Los colombianos siempre nos hemos sentido muy cercanos a los mexicanos. Es una tradición muy larga que va desde la época que ustedes no recuerdan, cuando Guti Cárdenas, un famoso músico yucateco, componía canciones y Jorge Áñez, un famoso músico bogotano, componían canciones y se intercambiaban las letras. Eso lo aprendí porque una vez en Yucatán, hace años, le pedí a unos músicos que cantaran algo típico de Yucatán y cantaran un bambuco, las mirlas, que es colombiano, sin la menor duda. Pero estaban convencidos, pero a su vez, nosotros en Colombia tenemos una música que se llama Un Rayito de Sol, y nosotros nos hacemos matar que es colombiano y es de Guti Cárdenas, es yucateco. De modo que hemos tenido pues una hermandad muy grande que comienza hace muchos años, una gran admiración y respeto. Yo siempre recuerdo la frase de Rubén Darío que decía: México, hermano mayor, llévanos siempre de la mano. A lo largo de estos años he tenido yo la oportunidad de estar viendo el desarrollo del Instituto de Salud Pública, teniendo experiencias, amistades extraordinarias. Y creo que hemos compartido también la plaga del narcotráfico. Somos dos países que hemos sufrido especialmente esa maldición del narcotráfico que ha afectado profundamente las sociedades y ciertamente el tema que nos ocupa, que es la violencia. Tengo que aprender el intercambio. Nosotros decimos ustedes dicen la colombianización de México, nosotros decimos la mexicanización de Colombia, es la misma cosa. Es cómo nos ha afectado y cómo nos hemos podido defender. Por lo tanto, aprender, intercambiar experiencias es una obligación. Brevemente quiero decir, estos 20 años, pues ha pasado mucho y no ha pasado nada. Que hace 20 años hablar de controlar la violencia, reducir la violencia, era inusitado. En Colombia, por ejemplo, estábamos convencidos de que los colombianos éramos genéticamente violentos. Y no servía la argumentación de que uno pasaba la frontera al Ecuador, que tiene el mismo pool genético que nosotros, y cambian drásticamente los índices de homicidio. Lo mismo pasaba con Venezuela en ese momento. Entonces, estábamos convencidos. Otros, más avanzados, decían que no se podría erradicar la violencia hasta que no se corrigieran las desigualdades sociales. En eso estaban de acuerdo el grupo guerrillero de las FARC, hoy en día negociando la paz, y la Conferencia de Obispos Católicos de Colombia. No se puede hacer nada, estamos condenados a hacer nada hasta que no corrijamos las desigualdades. Bueno, estos 20 años nos han enseñado que hay mucho que se puede hacer, que hay que corregirlas, ya lo hemos visto en varias de las presentaciones. Creo que la presentación que nos hizo Arturo de mostrarnos el coeficiente de Gini, la correlación que tiene con la violencia, es absolutamente la prueba científica de que eso es cierto. Hay que corregirla, pero mientras se corrige, hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que se han hecho y que nos han permitido salir adelante. De modo que, ahora, hablar de prevención, muchísimo menos. Eso sí era absolutamente insólito. Sin embargo, ustedes han visto aquí, el tema es prevención y todo lo toman ya. La prevención es lo que se puede hacer. Hace 20 años nadie pensaba que se pudiera prevenir la violencia. Eso era una cosa que era absolutamente insólita. De modo que ha cambiado mucho. Hemos hecho una cosa muy importante en estos 20 años. Nos hemos fijado cada vez más en los datos. Anteriormente, las impresiones que se tomaban sobre las decisiones políticas que se tomaban eran fundamentalmente con base a titulares de prensa. Había una masacre y entonces había que poner generalmente más policías. Era la respuesta. No había un análisis de las razones de por qué. Hoy en día ya hemos hecho un esfuerzo muy grande para contar. Sin embargo, cuando comenzamos,
Yo recuerdo cuando comenzamos a publicar los datos de Cali, nos comenzaron a decir que nosotros éramos cuantofrénicos, que éramos necrofílicos, que nos pasábamos contando muertos, que eso no servía absolutamente para nada. Eso hoy en día ya nadie lo dice, ya respetan que es importantísimo conocer la información para tomar decisiones a partir de ella. De modo que hemos progresado muchísimo. Falta muchísimo. Según los datos que nos presentó Etienne, todavía mueren 1.500.000 personas por violencia interpersonal. Si mi estadística y mi memoria no me falla, han bajado 100.000. 1.600.000 era cuando salió el primer reporte en el 2004. 100.000 que mueran más personas por violencia interpersonal que por tuberculosis o por tráfico, accidentes de tráfico, por malaria, es absolutamente inaceptable. Yo cuando hacemos en Cali semanalmente los análisis de la violencia y cuando aparecen muertos 7, 8, 15 muertos en una semana, toda la gente dice, ay, qué bueno, poco comparado con lo que uno esperaba. Yo digo siempre, si hubieran sido casos de diarrea, tendríamos a toda la Organización Mundial de la Salud detrás de qué está pasando en Cali, que han muerto 8 personas, es cólera, o si hubieran muerto de enfermedad respiratoria aguda, tendríamos todos detrás de si es una epidemia de H1N1. Sin embargo, la violencia interpersonal casi que se ha vuelto parte de la vida diaria en esos ambientes y eso es absolutamente inaceptable. Yo creo que estas reuniones sirven para reafirmarnos en eso. Hay que esperar que pronto eso desaparezca. También llama la atención que no se haya tenido, nos lo mencionaba Etienne, que las Naciones Unidas se haya ocupado del tema de violencia contra el menor, ha hecho declaraciones de violencia contra la mujer y no ha hecho nada sobre violencia interpersonal. Yo creo que una de las propuestas que tiene Etienne y que yo creo que debemos apoyar, yo haré todo lo posible para que Colombia se sume a este esfuerzo, es que hay que hacer una declaración que no tiene otra finalidad que poner eso en la primera plana de la importancia de las acciones que hay. Eso no resuelve, una declaración de Naciones Unidas no resuelve el problema, pero sí lo visibiliza y ayuda a que se puedan generar recursos y se puedan mover hacia allá. Quiero aprovechar este momento que estoy reflexionando sobre los 20 años, porque ahora que todo el mundo acepta la violencia como algo importante, me acuerdo yo, debe ser hace exactamente 20 años, cuando estaba José Luis Bobadilla, un mexicano muy querido, que se estaba pasando del Banco Mundial a trabajar al BID, y yo estaba trabajando en la OPS, en temas de violencia, y los dos discutíamos, pero ¿qué será lo que pasa? Que nadie nos para bolas, nadie nos pone atención. La tasa de homicidios de Cali en ese momento era 127 por 100.000, y eso para mí me producía pues absoluta conmoción, y hablamos eso en los foros, y 127 por 100.000, sí, 127 por 100.000. Pepe Bobadilla tuvo la brillantísima idea, me dijo, es que los que toman decisiones personales de los bancos, ellos no saben hablar sino en Producto Interno Bruto. El lenguaje que ellos usan es PIB. Mientras no traduzcamos toda la violencia a PIB, no tenemos nada que hacer. Y eventualmente, a partir de ese momento, hicimos un taller en Caracas de costos de la violencia. Los economistas son gente pues absolutamente inteligente, capaz, y entonces les dijimos cómo se mide la violencia. Eso fue el comienzo, comenzaron a descubrir que los costos directos, que los costos indirectos, toda esa maravilla que ustedes van a ver mañana cuando se los presente, comenzó por un taller que invitamos a los economistas a que nos dijeran cómo se podían medir los costos de la violencia. Después vino el mismo BID, José Luis, Juan Luis Londoño, que era el director de investigación, un colombiano también fallecido, tuvo la brillantísima idea de decir, bueno, si ya sabemos cómo se mide, ¿por qué no hacemos un estudio? Tomemos varios países, tomamos varias ciudades, México, Bogotá, Cali, Santiago de Chile, hicimos una muestra de ciudades y de ahí salió que en algunos sitios, como lo volvió a ratificar ayer Arturo, en el caso de Colombia, hasta el 15% del PIB se perdía o se gastaba, se utilizaba por violencia. Eso era superior a lo que gastábamos en educación, 5 o 6%, o en salud, que era de ese mismo orden.
De modo que realmente era una cosa realmente de mucha atención. Y en ese momento entonces ya todos los tomadores de decisiones, que generalmente son economistas, no son médicos, comenzaron a decir, sí señor, este es un problema digno, y ya los bancos comenzaron los créditos y comenzó todo ese movimiento que nos ha llevado a que por el PAJO, el BID, el Banco Mundial, estén hoy en día reconociendo que la violencia es un obstáculo importantísimo al desarrollo. Pero todo eso comenzó por Pepe Bobadilla, cuando nos sugirió eso. La otra persona que yo quiero hacerle un reconocimiento especial, que está aquí presente, es a Jim Mercy. Jim Mercy desde el comienzo comenzó a vendernos lo que él llamó el método de salud pública, que era observe, busque los factores de riesgo, formule la hipótesis, haga un experimento, haga una intervención y evalúelo. Eso lo llamó presuntuosamente el método de la salud pública. Yo después vine a descubrir que eso no había tal de la salud pública. Ese método es viejísimo. Estaba escrito desde los griegos, Aristóteles lo había dicho, análisis, inducción, deducción, todo eso estaba escrito, pero tuvo la virtud de que sistematizó una forma de comenzar a hacer intervenciones. Y eso con el CDC, y Jim detrás callado como siempre, nos ayudó muchísimo a los que queríamos hacer algo, a decir, bueno, sí, ya sabemos qué se puede hacer, describa, busque los factores de a quién le da, cuándo le da, eso ustedes lo conocen, no me voy a extender más, pero eso ha sido una contribución muy importante porque nos dio una herramienta metodológica, no era sentarnos a discutir qué se podía hacer y toda esa cantidad de cosas que habían ocurrido, de modo que a ellos un reconocimiento muy especial. Esto en ese momento fue muy importante porque nos mostró que el tema de la violencia era complejo. Anteriormente todo el mundo decía mucho homicidio, más policías. Y eso era lo que había que hacer. Como no había forma ni recursos de hacer más policía, no había que hacer nada. Y después aparecían las soluciones simplistas. Lo que hay que hacer es tal cosa. Nosotros planteamos que esto es también de la salud pública, que el modelo teórico es que hay una serie de factores. Lo tengo como lo planteamos hace 20 años, que tiene ese mérito. Que hay una serie de factores de riesgo. El alcohol, la proliferación de armas de fuego en la población civil, los factores culturales, violencia en los medios, que tiene mucha estrecha relación con los factores culturales, el crimen organizado, inequidad, impunidad, factores biológicos. Eso sigue siendo válido. Como es un modelo teórico, las áreas de la torta son iguales, pero en la práctica eso cambia y han ido cambiando. Ya veremos más tarde cómo han ido cambiando. Yo tengo la sensación o la tendencia de darle mucho peso al factor cultural. Creo que es determinante. Y creo que eso explica por qué América, la región de las Américas es tan violenta. Es que tenemos una tradición de violencia que comienza desde mucho atrás, desde la conquista, las guerras de la independencia. Los norteamericanos, por ejemplo, tienen guerra al hambre, guerra a las drogas. Yo estoy seguro que van a inventar pronto una guerra a la intolerancia. Y se la pasan buscando todo, la solución a través de la guerra. Y ese ideario nos lleva a pensar en eso. Y eso está metido dentro de la sociedad. Después continuamos el tema a los que les interese, pero definitivamente lo interesante era eso. Esta es una cosa desactualizada, pero que creo que no pude conseguir las últimas, las que trajo, que nos presentó Etienne. La tasa de homicidios, que ahí se ve la violencia interpersonal, se ve la región de las Américas teniendo el color rojo, que es y lo mismo que el África subsahariana y parte de Rusia, que son tasas muy altas. Eso ha ido cambiando. Según veía lo que nos contó Etienne, ya una proporción muy grande a nivel global es por lesiones autoinfligidas. En las Américas, en Colombia, y yo pediría que en América del Río Bravo hacia abajo, sigue siendo la violencia interpersonal. Pero ya vi esta mañana, nos presentaron que en Estados Unidos la violencia autoinfligida es casi igual, o me han dicho, es exactamente igual a la violencia homicida. En Europa ha sido así desde hace tiempo. Eso está cambiando, pero definitivamente
es muy alto aquí, y el suicidio, esto es lo que yo decía que ha estado cambiando. Yo lo traje simplemente para decir que hasta ahora nos hemos basado mucho en las muertes, pero este cuadro, ahí la parte de abajo que se alcanza a ver, he tomado de Jim Mercy, mostrando que las muertes, las tasas de homicidios son la punta del témpano. Debajo de eso hay violencia, la violencia que se registra o se reporta por las instituciones. Hay la que se registra por encuestas y hay otra violencia muy amplia que ni siquiera la acabamos de detectar. Eso es importante, y aquí vuelve el tema de la cultura. Recuerdo, hace unos años quisimos hacer un estudio sobre maltrato infantil. Tomamos una muestra de ciudadanos de Bogotá, de hogares de Bogotá, Medellín y Cali. Y la pregunta que se hacía inicialmente era, ¿usted ha maltratado a su hijo? En el pretest del cuestionario, ningún colombiano dijo no, absolutamente no. Entonces, el investigador, que era más sagaz que todos nosotros, dijo, mire, estamos preguntando mal. Eso es. Entonces, refraseamos la pregunta y decíamos, ¿usted ha golpeado a su hijo con un objeto duro que puede haberle causado daño en el último mes? 27% de los entrevistados decían que sí. Ellos no sabían que eso era maltrato, ellos era parte de la cultura. Entonces, hay una violencia no reportada que está subyacente y que no la podemos medir, pero que eventualmente vamos a llegar allá. Yo siempre me acuerdo de una cita de Galileo que decía, mide todo lo que puedes medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. Recuerdo cuando discutíamos que la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer no se puede medir, se puede medir. Hay que hacer, se toman las decisiones y se puede medir y se desarrollan los instrumentos. Lo que no puedes medir, hazlo medible. Esa es la regla que tenemos la obligación de seguir. Bueno, aquí les voy a poner dos ejemplos de encuestas. Esto es una cosa que hemos logrado en Colombia. Ya vamos en el segundo año en que se hace una encuesta de hogares. Y es una encuesta con una muestra muy grande, que casi 40.000 hogares en Colombia. Y se les hace preguntas sobre delitos. Los homicidios se pueden fácilmente, ahora veremos que es más complicado de lo que pensamos, medir por los registros, pero la victimización, por ejemplo, el hurto a residencias, el hurto a personas, riñas y peleas, la extorsión, el hurto de vehículos. No, el registro no refleja la realidad, porque la gente no reporta, no denuncia. Eso está muy conocido. Entonces, la única forma de conocer eso es a través de encuestas domiciliarias. Y se está haciendo ya, este es el segundo año, y miren ustedes una cosa muy interesante. 20% de los hogares colombianos informan haber tenido alguna de estas 5 formas de crimen o delito. El hurto a residencias, a personas, riñas, extorsión y hurto a vehículos. 20%. ¿Qué importancia tiene esto? Entre muchas otras cosas. Que estos son eventos muy frecuentes. El homicidio, por alto que sea, póngalos 1000 por 100.000, es 1 por 1000. Esto es 20%. Es muchísimo, muchísimo más frecuente. Entonces, el clima de inseguridad, lo que los ciudadanos nos piden a los gobernantes, cuando dicen usted tiene que controlar la violencia, lo están diciendo usted tiene que controlar ese crimen, que es el que ellos sienten y viven diariamente. Aquí he puesto ahí arriba del hurto de personas un tema que tengo, ¿será pelea? No. Tengo un argumento muy fuerte con las compañías operadoras de teléfonos celulares. Yo no sé aquí en Ciudad de México, pero yo he averiguado en otras partes de América Latina, averigüé en Buenos Aires cuál era el delito más frecuente. Y me decía, robo de celular. Es posible que aquí en Ciudad de México ocurra algo similar. En Colombia, desafortunadamente, el robo del celular no ocurre solamente, sino que se asocia con mucha frecuencia con lesiones o con homicidios. A quienes se oponen al robo del celular lo matan, y eso es muy frecuente. Entonces, vinieron ahora los operadores de celulares a la ciudad de Cali
a pedir que les autorizara poner las antenas para la red de G4 que están montando en Colombia. Y me dijeron, ustedes gastaron pues media hora explicándome que no producía daño para la salud. Y yo les dije, mire, estoy seguro, yo soy médico, yo le he seguido la trazabilidad. Hasta ahora no se ha demostrado que produzcan cáncer o produzcan daño los teléfonos celulares por la radiación. Producen es por la comercialización ilícita que ustedes no han querido controlar. Y entonces, y la razón es muy sencilla. Si los operadores quisieran, podrían establecer un registro único con el número email que llaman, que tienen todos los celulares. De tal manera que si se roban un celular en Cali, no lo puedan registrar aquí. Ustedes van a decir, ah, no, pues que buscan otro celular, otro número. Es que ellos no deberían aceptar un email que no haya sido legalmente adquirido. Con ese sencillísimo mecanismo bajaríamos la mortalidad en Colombia y la criminalidad en muchos otros países. Estoy asociándome con las ciudades capitales de Colombia para que les exijamos a los operadores de que se pongan, como decimos, serios con el tema de la comercialización ilícita, y nosotros con mucho gusto vamos a permitir que pongan sus antenas G4 para que mejore la comunicación. Pero el robo de celulares es de lo que más fastidia y provoca sensación de inseguridad y miedo en la ciudad, es el robo de celular. Aquí hay otro dato, mire la victimización total, mire cómo varía. Cuando se suman los 5 índices, hay ciudades como Pasto, en la frontera con el Ecuador, que tiene casi 34%, y hay otros como Cartagena, que tiene 7,3%. A mí me gusta mucho esta gráfica porque, como a Cali nos la presentan siempre como lo peor, entonces yo tengo el gusto de decirles, miren, lean ahí con cuidado. Uy, estamos muy por debajo de Bogotá. Bogotá tiene una tasa de victimización más alta que la de Cali. Pero bueno, ese es un gozo que tenemos en local. Una explicación, no, pero lo interesante es que son fenómenos muy frecuentes que afectan a toda la sociedad, y eso es lo que genera el malestar y los influyen mucho en la percepción. Bueno, aquí está, volvemos al método de salud pública, que es el método de científico, etcétera. De hecho, hace muchos años escribí un libro de epidemiología. Cuando yo iba a escribir este método, puse como ejemplo una novela de ese famoso novelista Sherlock Holmes, que describía exactamente, describa la escena del crimen, formule hipótesis, haga intervenciones, y escribía, la novela era el tratado de epidemiología, era el tratado del método científico, el tratado de Jim Mercy, del método de salud pública. Es exactamente el mismo. Este pues estoy predicándole a los convertidos, ustedes todos saben que esto es necesario, yo creo que no voy a insistir más en eso. Esto es interesante, mire de los usos. Miren ustedes la tasa de homicidios en Colombia. Colombia comenzó a tener registros confiables a partir del año 1932. Teníamos 15 homicidios por 100.000. Eso que nosotros consideramos que éramos un idilio, un remanso de paz, hoy en día una tasa de 15 por 100.000 es inaceptable, demasiado alta, pero bueno, nosotros consideramos que esa era la época feliz de Colombia. Después vino una subida, ustedes ven ahí, irregular, que es en los años 50. Eso es lo que llamamos la violencia política, que en un momento desafortunado los líderes de los dos partidos decidieron matarse entre ellos para permanecer en el poder. Y eso contribuyó parte a generar ese ambiente de cultura violenta que hay en el país. Y después bajó, se estabilizó en 20, dijimos, volvió a la paz, 20 sigue siendo inaceptable. Pero miren que a partir del año 83 comenzó una subida epidémica, podríamos decir, si usáramos la forma de eso. Y después ha venido cayendo y ha seguido cayendo y estamos ahora en 35. ¿Qué pasó allí? Entonces uno hace la epidemiología, miren ustedes, la producción de coca de Colombia con la tasa de homicidios. Eso sí, uno puede muy fácilmente formular la hipótesis de que la coca o la producción de drogas tendrían algo que ver con la violencia, como en efecto lo hemos demostrado en muchísimas oportunidades. Este es simplemente un ejemplo para mostrarle la utilidad. Este es otro ejemplo para mostrar la utilidad, que es evaluar. Decíamos que es fundamental tener, y eso nos lo explicaron muy bien aquí en la reunión, la necesidad de hacer estudios y evaluar los comportamientos.
uno piensa que muchas cosas lógicas deben ser buenas. Yo me acuerdo de una cita de Bertrand Russell. Ustedes me excusan, pero es que yo soy anecdótico y a veces la gente se recuerda más de las anécdotas que de la esencia de lo que le estoy diciendo, pero no importa. Bertrand Russell decía que, hablando de esa racionalidad que queremos encontrar en los hechos, que había en la época antes del Hubble, que había unos marcianos mirando a los terrícolas con un poderoso telescopio y decía, veo a los terrícolas, tienen 2 ojos, tienen 2 orejas, la nariz tiene 2 ventanas, veo una boca, pero tienen que tener 2. Esa lógica la aplicamos con muchísima frecuencia en la investigación. Lo lógico es, ¿no? Lo lógico es aprender a respetar la realidad, pero eso no ocurre con mucha frecuencia. Entonces, evaluar si lo que uno cree que es bueno sirve o no sirve es fundamental. Aquí hicimos un estudio para mostrar que en Cali, en las épocas en que se restringía la venta de alcohol a partir de 1 de la mañana en medio semana y 2 de la mañana en los fines de semana, y se impedía el porte de armas, se bajaban 35% los homicidios. Eso era una cantidad absolutamente impresionante, la reducción. Esa pelea la estamos dando todavía, porque no nos han permitido hacer el control de prohibir el porte de armas de fuego en Cali. Tenemos esa obligación de convencerlos. Pero esto nos convenció absolutamente hasta el punto que siempre se ha mantenido. Después Bogotá, Mocus cambió y le puso la ley zanahoria, que es una forma pues mucho más amable, que en vez de la ley semiseca que llamamos nosotros, y logró cambiar, y no hay la menor duda que en los periodos en que se aplicaba la ley zanahoria y restricción en el porte de armas de fuego, se podía hacer, mirando el tiempo. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, la ventaja de la información. Miren este dato, y esto es muy reciente. Teníamos en el año 2010, nosotros clasificamos los homicidios en Cali en 2 categorías, entre los muchos análisis que hacemos, los que tienen que ver con crimen organizado, que existe una racionalidad económica o delincuencial, y el crimen que llamamos falta de convivencia, que es el borracho que se tropieza, la riña intrafamiliar, la violencia doméstica, la pelea de pandillas. Esas son las... Hace un año, en el 2010, 46% eran por problemas de convivencia y 53% era por crimen organizado. El año pasado era 67% por crimen organizado. O sea, se ha ido cambiando la criminalidad y eso tiene una serie de consecuencias del tratamiento y el manejo. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos a mostrarle al gobierno nacional y dijimos, mire, ya las leyes que hemos hecho, la experiencia que hemos mostrado, restringir la venta de alcohol, hacer trabajo con jóvenes, hacer toda esa estrategia social, funciona, está bien, pero aquí ya estaban apareciendo crímenes hechos por bandas delincuenciales. Acaban de capturar en Cali a una banda, leí esta mañana, que tenía su sede en uno de los sitios más elegantes de la ciudad, tenía $2 millones en efectivo, en pesos colombianos, pero el equivalente a 2 millones de pesos. Tenía 4 ametralladoras y era en el barrio más elegante, y de ahí se manejaba una banda delincuencial que se llama en Colombia los urabeños. Entonces, ya ese crimen requiere una estrategia diferente. Es la estrategia similar a la que se usó para neutralizar a los grupos de narcotraficantes. Hay que hacer inteligencia, seguimiento a veces de meses, interceptaciones de celulares, fotografías, recolección de pruebas, y cuando se tiene, llegar y desarticular la banda. Eso ya no lo puede hacer un pobre alcalde de una ciudad. Eso requiere una estrategia diferente. Pero esa información se la dimos al gobierno nacional en enero de este año. Dimos, mire, ya comenzaron a aplicarla, están desactivando los grupos. Todavía seguimos con una violencia, pero eso indica que cuando uno tiene información, uno puede rápidamente responder hacia él. Bueno, aquí hay una extensión. Creo que hay 2 cosas que yo quisiera dejarles de mensaje. La información es muy importante, pero la información es más complicada de lo que uno puede pensar.
Aquí les voy a contar, mire este dato que ha sido muy interesante. Miren la tasa de homicidios. Ustedes ven, miren en la primera columna, El Salvador. En el año 2006, la parte de abajo, lo que está en el recuadro amarillo, según la OEA, la tasa de homicidio era 55 por 100.000. Según el PNUD, 65 por 100.000. En Guatemala, en el 2001, la OEA decía 25 y el PNUD 30. ¿Qué tal? Honduras, en el 2003, la OEA decía 33, el PNUD decía 65. O sea, eran órdenes totalmente diferentes. Si uno tiende a creer fielmente los datos, lee informe de la OEA y lo toman, ahí tiene serios problemas. Mire otro problema de Colombia. Cuando diversas fuentes dan diversa información, ustedes ven los homicidios en Colombia en las barras azules según medicina legal para los diferentes años. En las barras rojas el dato de policía y en la barra azul clara al final lo que dice el Departamento Nacional de Estadística. Son cosas diferentes. No hay, era el mismo país, el mismo evento y dependiendo de la agencia da un dato diferente. Este es otro ejemplo también muy diciente. El mismo evento tiene varias formas. Miren el caso de Honduras hace unos años. Llamaba asesinato, homicidio, homicidio culposo, parricidio, otros delitos contra la vida y muertes por tránsito. En Colombia son dos categorías, muertes por lesiones de tránsito y homicidios. De modo que yo siempre me gusta fastidiar a los economistas. Cuando hacen esas regresiones múltiples que meten datos y a ver qué se correlaciona con qué y masajean los datos y todo, meten datos de homicidios en Honduras y los compara con datos de Colombia, no son comparables, miden cosas totalmente distintas. Entonces, ¿cuál fue el reto? Bueno, entonces de ahí surgió la idea de hacer un proyecto para estandarizar los criterios de definición de los indicadores de violencia y convivencia y la forma de recolección. Yo recuerdo un país, cuando estuve trabajando en la OPS, que llamaba homicidio solamente cuando se iniciaba la investigación. Antes era pendiente en estudio. Entonces era solamente el 10% del universo de homicidios lo que clasificaban, porque no se llamaba homicidio hasta que no había comenzado una investigación. Ese es un error. Hay otra categoría que es muy frecuente para esconder datos, es muerte en investigación. Recuerdo en Río de Janeiro, secretario de Salud, Antonio Bernecchi, hicimos un análisis, un taller sobre recolección de información y descubrimos que en Río de Janeiro 52% de las muertes estaban pendientes de investigación. Entonces, cuando él volvió, dijo, esto es inaceptable. Y logró cambiar. Los suicidios aumentaron por 8. Lo que más se escondía era el suicidio. Y los homicidios aumentaron por 2, se duplicaron. Pero había una gran caja escondida donde estaban muertes por esconder. Yo descubrí que Bogotá tenía 157 en esa categoría, mientras Cali tenía 7. En Cali, con Cisalva y con la universidad no le perdonamos un muerto a la policía por nada del mundo, entonces lo obligamos y lo ponemos como homicidio. Pero bueno, de ahí surgió la idea de hacer un proyecto para lograr ponernos de acuerdo en qué indicadores debería ser, cómo se define cada indicador y cómo se recoge la información. Es un proyecto que IBIT financió, se llama el Sistema de Indicadores Regionales Estandarizados. Aquí está la lista. Tasas de homicidios, unos son por registro, los homicidios se registran suficientemente, no tienen problema. Los suicidios también, las tasas de muerte por lesiones de tránsito, por armas de fuego. Bueno, lo importante es que llevamos ya 3 años, 5 años, haciendo país por país para lograr que todos estandaricemos el diagnóstico y la forma de recolección. Esto ha tenido un efecto importantísimo en mejoría de la calidad del dato. Ahora sí podemos decir, estamos comparando datos comparables. Yo creo que eso es una cosa similar a lo que se hizo, creo que en 1851, si mal no estoy, cuando un grupo de personas se reunieron en París y dijeron, hagamos la clasificación internacional de enfermedad. ¿Qué es diabetes?
cómo se diagnostica, qué es tuberculosis, cómo se diagnostica. Y hoy en día tenemos la clasificación internacional de enfermedad que nos permite compararnos entre países, que es una fuente muy importante de interpretación de datos. Estos son datos, aquí no los leo todos por registros, y estos son por encuesta, porque se reconoció muy rápidamente que había cosas como victimización, que yo acabo de mencionar el ejemplo, violencia intrafamiliar y doméstica. Eso por registro es pésimo. Se necesita entrevista y entrevistadores especializados para poder recoger información confiable. Prevalencia de violencia sexual, la percepción de inseguridad. Bueno, estos son los socios estratégicos de ese proyecto de que se ha venido adelantando. Aquí ustedes ven el UNODC, la OEA, Banco Mundial, la ID. Aquí está María Isabel Gutiérrez, que ha sido a través de CISALVA, el grupo de investigación de la universidad que ha estado, y me dice que ella está dispuesta a dar detalles en cualquier día, en cualquier momento del día o de la noche sobre esta información. Y estos son los países. En este momento están todos los países, menos Brasil. Bueno, entonces 2003 entró este año, o más grande del mundo. Entonces ahora sí ya podemos estar tranquilos que están todos los países en ese esfuerzo de México, ciertamente está. De modo que yo creo que esto para mí es importantísimo, porque es la única forma de tener información confiable. Si no estamos sacando conclusiones, estoy demorando mucho aquí. Pero paso a la segunda idea. Esto yo creo que en los próximos 20 años vamos a tener que tener un código, un dígito adicional en la clasificación internacional de muerte por causa externa para clasificarlos de acuerdo con esto. Ese sería el ideal, que la clasificación internacional adopte y meta un dígito o dos dígitos adicionales para tener esta información. La otra parte que me parece muy importante y creo que en los próximos 20 años va a tener un factor muy decisivo es entender las razones del comportamiento. Yo veía, aquí nos han presentado las experiencias, ¿qué sirve? ¿Qué funciona en prevención de violencia? Perfecto. Pero estamos siendo iguales a cuando llegaron los españoles al Perú y descubrieron que los indígenas allá usaban la corteza de la quina para tratar la fiebre, que en su mayoría era malaria, entonces les funcionaba muy bien, y repetían ese procedimiento y les curaba, y era un procedimiento absolutamente empírico. La ciencia, el método científico dice que exige que cuando uno hace algo, sepa por qué lo hace y entienda las razones de hacerlo. Si no, estamos en una etapa menos desarrollada del conocimiento. Yo creo que en la prevención de violencia todavía estamos en esa etapa y tenemos que pasar al futuro. Mire, Hipócrates, padre, decía que no hay duda que todo viene, las emociones, las penas, los pesares, las alegrías están en el cerebro. Ahora veremos si tenía razón Hipócrates. Esta es una cosa muy interesante, una analogía. Ustedes ven en el recuadro inferior el telescopio tradicional de Galileo, que con mucho optimismo Galileo veía pues los anillos y veía los cráteres de la Luna, y fue muy criticado porque decían que eso era refracción, que eso no era verdadero lo que estaba mirando, pero se comenzó a conocer el sistema solar, y hasta ahí llegaba el conocimiento, pero apareció un instrumento, aquí pongo el Hubble, de todos los satélites que se han enviado hasta el momento, miren lo que pasó, miren ustedes el sistema solar, y esa es la Vía Láctea. O sea, cambió totalmente la escala de conocimiento. O sea, lo que anteriormente veíamos con los telescopios galileanos, cambiaron cuando apareció todo esto. Somos una pequeña parte insignificante dentro de ese universo. Eso está ocurriendo en el campo de la biología, con dos cosas especialmente. La neuroimagenología, con todas estas técnicas de escáner que se registran instantáneamente. Entonces las emociones, la rabia, el amor, encienden áreas del cerebro específicas. Entonces hemos comenzado a ver cuáles áreas del cerebro son las que están envueltas en las diferentes emociones, en las diferentes pasiones, en la agresión, todo se parece. Y apareció la bioquímica cerebral. Ya sabemos que las neuronas se comunican a través de sustancias químicas, que se llaman los neurotransmisores, y que cada interacción
produce un cambio neuronal en los neurotransmisores. Los más conocidos, ustedes lo han visto, serotonina, dopamina, norepinefrina. Hay una gran cantidad, esa es un área que se descubre todos los días. Y cada uno de ellos tiene funciones en determinados comportamientos. Yo voy a ponerles un ejemplo bueno, una cosa muy interesante. El cerebro interpreta, cada experiencia deja una huella en el cerebro. Y según el contexto, los neurotransmisores que responden a eso quedan allí durmiendo. Pero si se repite la experiencia, entonces se desarrollan lo que llaman los autopistas neuronales. Y eso ocurre especialmente en la primera infancia, cuando el cerebro todavía está determinándose, sus conexiones están. Entonces el niño que ha visto violencia, que ha sufrido violencia, comienza a desarrollar esas autopistas neuronales que el conflicto se desarrolla violentamente. Y ese niño va a ser un adulto que tiene una predicción muy alta a responder. Bueno, una cosa interesantísima. Hay autopistas, hay neurotransmisores iguales, por ejemplo, en la agresión hay liberación de dopamina, que es la sensación de bienestar. Y lo mismo que ocurre con las drogas. La cocaína tiene ese neurotransmisor, libera, entre las muchas acciones libera esa sensación de bienestar, la produce también. O sea, hay autopistas similares para muchos de estos comportamientos patológicos que que se encuentran allá. Bueno, entonces aquí está, cuando se repiten mucho se vuelven los rasgos. Aquí es que me estoy metiendo en una clase de neuroanatomía, pero yo creo que vale la pena, ustedes me disculpan. Mire, la especie humana es el producto de millones de años de evolución. Arrancamos con este cerebro primitivo, que se llama el sistema límbico, que tiene el tallo cerebral. ¿Allí qué hay? En el tallo cerebral, las funciones de respiración, cardíacas, todo está allí. Más arribita está todo lo que tiene que ver con la agresión, la reproducción. Ese cerebro primitivo, el del reptil, que llaman los que saben, es el cerebro más elemental de todos. Pero después, con la evolución, se le fueron añadiendo capas. Apareció una capa en los mamíferos, que es parte de la corteza cerebral. Ahí está la tendencia a andar gregariamente, a hacer familia, si se quiere. Y apareció una que es la más interesante, que es, para efectos nuestros, es la corteza prefrontal. La parte, esta de acá adelante. Si ustedes... con esto no se van a olvidar. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina que leí un artículo en el Lancet de alguien que describía una colonia de primates que le había dado polio y veían cómo los micos se iban enfermando y se iban quedando y los que no podían comer se morían de hambre. Ningún mico auxiliaba al otro. En la corteza prefrontal, una de las virtudes que tiene es la empatía. Y eso es propio de la especie humana. Ustedes ven, inclusive anatómicamente, ustedes ven los micos tienen esta parte muy poco desarrollada. Nosotros, inclusive el más cercano a nosotros, que es el chimpancé, la tiene muy primitiva. En cambio, en la especie humana, lo que nos hace humanos realmente es la corteza prefrontal. ¿Qué hace las funciones? La corteza prefrontal, miren ustedes, lo que llaman organización, planeación, la capacidad de planear, concentrar, organizar. Por ejemplo, Julio, tú tienes que tener, Arturo, un cerebro, una corteza prefrontal para poder organizar y planear este seminario. Eso es pura corteza prefrontal. Pero hay otro tema también, la empatía, la capacidad de prever, el aprendizaje, la autorregulación. ¿Qué pasa? Este cerebro, esta corteza prefrontal madura entre los 20 y los 25 años. Es la más tardía. Entonces, la tendencia que hay hoy en día en Colombia, digamos a los menores, bajémosle la penalidad a los 16 años. Tratémoslos como adultos. Pero ellos tienen un sistema que todavía no ha durado. No le hemos dado la oportunidad para hacerlo. Es igual a las que usan esa costumbre bárbara de ponerle una plancha caliente encima del abdomen inferior a una niña para que no se orine en la cama, cuando todavía no tiene los esfínteres maduros. Estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de bajar la pena cuando todavía no hay la madurez neuronal para poder hacer ese ejemplo. Entonces, la corteza prefrontal, aquí está, bueno, cuando hay
un estado permanente de alerta. Entonces se desarrolla lo que vemos en los pandilleros. Hay una respuesta en túnel, ellos ven solamente uno, desarrollan pensamiento paranoide, que todos están en contra de ellos. Todo eso es parte del cerebro primitivo, del mecanismo de respuesta del cerebro primitivo. Hay una anestesia emocional. Miren aquí, en la agresión baja la serotonina, sube la norepinefrina y la dopamina, y eso da por resultado irritabilidad e impulsividad de agresión. Estoy haciendo un esquema casi que caricaturesco porque en realidad hay otras interacciones, pero en líneas generales esto sigue siendo válido. La exposición crónica, pues lleva al estado de elevación de dopamina, disminución de la serotonina y problemas psicosociales. El postsíndrome, postestrés es esto: agresión, depresión, bajo autoestima, conducta autodestructiva. Estas son características típicas del sistema. Miren, esto sí es la prueba reina. Miren ustedes, en la imagen de la derecha está un cerebro, una imagen de captación de glucosa de un cerebro normal. Miren ustedes la parte frontal, blanca. Quiere decir que está captando la glucosa, que tiene desarrollado ese sistema. Miren el cerebro de un asesino en serie, que está a la izquierda. Esa parte está atrofiada, no está desarrollada. O sea que la parte del desarrollo prefrontal le está fallando. La buena noticia es, no es irreversible. Con técnicas apropiadas se puede volver, entre más temprano mejor. Lo mismo que con la adicción al tabaco. Se dice que si se quiere el tabaco o el alcohol antes de 18 años, es muy difícil dejar la adicción. Lo mismo, si se quiere la adicción a la violencia antes en la vida temprana, es mucho más difícil dejarla, pero no es irreversible. El medio ambiente ayuda muchísimo, y esto es un corolario muy importante, que yo creo es el método más efectivo para reducir el maltrato, la violencia juvenil, es evitar el maltrato infantil. Eso es todo lo que la fisiología, la neurofisiología nos enseña en el día de hoy. Bueno, ¿qué hay aquí? Aquí hay una cosa importante, que no todo funciona, tiene que ir dirigida a las fallas. Yo siempre le digo al doctor Alberto Concha que tiene algún problema psiquiátrico, porque yo le digo, si a este le ponen, a un muchacho que tenga problemas de todo que estamos viendo, le ponen un psicoanalista y comienza a hablarle de temores de castración y envidias del pene, el tipo se enloquece del todo. Hay estrategias que ya las vimos, aquí las mencionaron, las mencionó las terapias cognitivo-emotivo-conductuales, esas son las apropiadas. O sea, hay formas específicas, no es cualquier tipo de psicoanálisis o cosas que le va a servir. Tienen que ser específicamente dirigidas a las fallas que tienen. Sí se puede reducir la violencia, es la conclusión. Se necesita decisión política, esa es la más difícil de conseguir, porque no es frecuentemente, y se produce a largo plazo, y a nosotros nos gusta siempre lo que se produce a corto plazo, que es los resultados electorales. Segundo, continuidad. No se puede cambiar una tendencia en Colombia que llevamos años. Cambiarla en 4 años, en 8 años, eso requiere un esfuerzo muy, muy largo y continuado. Hay que hacer intervenciones multisectoriales, hay que aplicar la ley, no hay la menor duda, hay que fortalecer la policía y la justicia, los mecanismos de control siguen siendo poderosísimos, hay que focalizarlos en sectores de población y en sectores geográficos, no es disparar con escopeta regadera. Hacer una altísima inversión social para corregir las desigualdades, salud, educación, inclusión y oportunidades. Esto fue lo que hizo Bogotá. Yo me estoy soltando ya porque ya me está poniendo. Lo que Bogotá aplicó, toda esta serie de principios: control cultural, MOCUS, factores de riesgo, armas de fuego, recuperación del espacio público. Y miren lo que pasó en Bogotá. Miren ustedes, la curva roja es la tasa de homicidios de Bogotá y la tasa azul es la de homicidios de Colombia. Colombia ya comenzó a caer y sigue cayendo, vamos en 30 y pico por 100.000, todavía muy alta, pero ya cambió cuando aprendimos a responder al narcotráfico, pero el caso de Bogotá es dramático. Y finalmente que lo usamos siempre, porque les dije, el texto de la violencia está en un contexto cultural y desarrollar las normas culturales es fundamental para el control de la violencia. Nosotros desde hace 20 años usábamos esta frase, hay una estatua de Benito Juárez a la entrada de Cali y decía: la paz
es el respeto al derecho humano. Eso es la cultura. Cuando aprendemos a respetar a los demás, eso es la norma cultural suprema que nos ayuda a controlar. De modo que yo simplemente quería nuevamente agradecerles la invitación, decirle que ha sido para mí extraordinariamente grato encontrar amigos, motivarme a descubrir nuevas estrategias que vamos a aplicar al regreso en Cali y pues recibirlos como ustedes nos han recibido siempre con muchísima calidez. Muchísimas gracias.